Un gusto saludarlos. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia que tiene la administración de la liquidez en la gestión financiera de una empresa y particularmente en un agronegocio. Es de suma importancia que podamos entender la relación que existe entre los conceptos de liquidez y los conceptos de rentabilidad. Son conceptos que, si bien van de la mano, tienen connotaciones totalmente diferentes. La liquidez es importante porque le permite a la empresa poder cubrir sus necesidades diarias de recibir pagos y hacer pagos y de convertirse esencialmente en el sistema, financieramente hablando, cardiovascular de cualquier empresa. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros de flujos de caja, tenemos que entender esencialmente cuáles son los componentes y las razones por las cuales es importantísimo poder planificar los requerimientos de efectivo en el corto plazo, por lo menos los siguientes 6 meses o por lo menos el año. ¿Y qué sucede si vamos a tener excesos de efectivo? Entonces el exceso de efectivo pues puede llevarse a cancelar deudas adicionales, puede llevarse a adquirir inventarios adicionales, pero tenemos que entender que, si bien es cierto, la caja es muy importante, es también de lo menos que debemos tener disponible en exceso, porque, a diferencia de los inventarios, la caja no puede venderse, o sea, ni puede convertirse en una cuenta por cobrar, que es básicamente un elemento de marketing. Usted no puede vender un billete de 20.000 colones en 25.000 colones. Entonces eso explica muy bien la razón por la cual nosotros debemos operar la caja de una forma tal que nos permita potenciar el valor del negocio que estamos manejando, que estamos creando. Entonces, es de suma importancia poder monitorear los niveles de caja que vamos a necesitar, los niveles de caja que debemos operar para que la operación, el negocio pueda fluir y pueda gestionarse financieramente bien. Implica también que debamos conocer algunos fundamentos de los estados financieros. Implica también que debemos entender las diferencias que existe, por ejemplo, entre el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados básicamente lo que muestra es el nivel de rentabilidad que está teniendo la empresa en un momento dado de corte, en un periodo determinado, del 1 de enero al 31 de diciembre, o del 1 de enero al 30 de junio, o por un trimestre del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Mientras que el balance general, recordemos que es una fotografía que nos dice a nosotros cuál es el valor de la empresa a una fecha determinada de corte, pues porque son los saldos de las cuentas, ¿no? Y de ese valor que tiene la empresa, cuánto es lo que la empresa debe y cuánto es lo que los socios han puesto. Pero desde el punto de vista del flujo de caja, de la administración de liquidez, nos interesa mucho esencialmente conocer primero el estado de resultados, y básicamente estamos pues haciendo dinero, ganando dinero. Y si no, explicar las causas por las cuales no estamos haciendo dinero. Pero en el caso del balance general es importantísimo, y asociándolo al flujo de caja, el hecho de que nos permite ver esencialmente en el balance general cuáles son los niveles de caja al momento de empezar a hacer el flujo de caja, porque corresponde al saldo inicial de lo que vamos a hacer. Luego nos interesa conocer el nivel de cuentas por cobrar y la calidad de esas cuentas por cobrar. Ojalá tener acceso a los auxiliares que nos permita ver cuáles son las entradas de efectivo, o sea, los traslados de cuentas por cobrar a la caja, todas las que se han cobrado. Y también nos interesa ver cuál es el nivel de cuentas por pagar o gastos diferidos, gastos recibidos por adelantado, que nosotros tenemos en el lado del pasivo. Es importante porque van a ir en la parte de abajo de ingresos, en la parte de flujo de caja. Entonces es importante tener en cuenta siempre que los estados financieros de la empresa son muy importantes para poder complementar el flujo de caja. Entonces, en este video vamos a conversar un poquito acerca de cuáles son los fundamentos
teóricos, cuáles son los razonamientos que debemos tener nosotros de una forma muy sencilla para poder hacer un flujo de caja de una forma rápida, expedita y sobre todo que nos permita entender cómo es que se va a comportar la liquidez de nuestro negocio en los próximos meses. Bien, para eso entonces vamos a compartir, vamos a compartir vamos a compartir un modelito. Es una presentación que tenemos en PowerPoint que nos habla sobre los fundamentos del presupuesto efectivo. Alguna gente la llama administración de la liquidez en forma muy sofisticada y otra gente lo llama pues en la forma común, usualmente como flujo de caja. Tanto el presupuesto efectivo como administración de la liquidez como flujo de caja usualmente se refieren esencialmente a eso, analizar cómo se va a comportar, hacer el plan, entender el plan, formular el plan que va a expresar cómo se va a manejar el efectivo, cómo se va a manejar la cuenta de caja en un periodo determinado. Usualmente es muy corto plazo, estamos hablando de en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses, en el próximo año. Y si lo vamos a hacer en los próximos 3 meses, pues que es lo menos que debemos tener nosotros como herramienta, es donde nosotros debemos concentrarnos. O sea, cómo se va, por ejemplo, en el caso, usualmente un presupuesto efectivo es fundamental para los últimos 3 meses del año, en el caso de Costa Rica, pues porque se nos viene una cantidad grandísima de gastos. Usualmente, bueno, hay toda la porción circulante de los pasivos de largo plazo, pues se nos viene en el tema del pago de aguinaldos, se nos viene el pago de los impuestos, y si tenemos una flota de vehículos, el pago de los marchamos, de los carros, en fin, se presenta una serie y aparte de eso, se viene una serie de ingresos importantes, porque usualmente, pues, dependiendo del negocio que tengamos, se nos viene una parte muy importante del tema de los ingresos. O sea, que estamos en el caso, por ejemplo, en el negocio porcino, pues se nos viene una parte, una de las, si no la época más importante de ingresos cuando se dispara la demanda por carne de cerdo, pues para todas las celebraciones de fin de año. Bien. Entonces, básicamente tenemos que entender que la caja, el ciclo de caja, para ponerlo en una metáfora médica, es el sistema vascular financiero de la empresa. Y en este caso, tenemos acá todo lo que son las flechas verdes que van a significar entradas de efectivo, y en este diagrama que vamos a ver están las flechas rojas que van a significar todo lo que son salidas de efectivo. Bien. Entonces tenemos la caja, pues la caja como una cuenta, y como el corazón que bombea sangre a través de todo el cuerpo, y el corazón pues recibe sangre que necesita ser oxigenada y depurada. Una parte de esa es enviada a los pulmones, otra parte es enviada a los riñones, en fin, y luego que es depurada por ambos órganos, es circulada otra vez durante todo el cuerpo, pues llevando oxígeno y quitando impurezas del cuerpo. Y eso básicamente la caja, es el corazón financiero de cualquier empresa. Bien, entonces la caja básicamente sirve para pagarle a los proveedores, a los que nos proveen materia prima. ¿Para qué? Para poder incorporarlas en un inventario en proceso. Por ejemplo, estamos hablando, vamos a poner el caso de un vivero, alguien que está en el negocio forestal, en un vivero. Entonces, el vivero básicamente requiere bolsas o requiere fidgis, o requiere tierra preparada, requiere la semilla, requiere las plántulas, requiere los fertilizantes, y eso va a inventario en proceso. O sea, empieza la matita a crecer. También la caja sirve pues para poder pagar la mano de obra que está asociada a un inventario en proceso. Y también la caja sirve para pagar los costos indirectos de operación que se incorporan en el proceso. Entonces, en el caso del vivero, por ejemplo, tenemos las materias primas, que ya hablamos de ellas, tenemos la mano de obra, la gente que llena las bolsas, la gente que hace la irrigación de los viveros, la gente que deshierva los viveros, la gente que hace las aplicaciones de los insumos necesarios pues, para que el proceso de producción de las plantas al final pues se dé bien. Y los costos indirectos de operación, que son todos aquellos costos que, si bien tienen que ver con la producción, no están directamente relacionados como están las materias primas y la mano de obra en el proceso de producción, como por ejemplo la porción del salario del ingeniero que está a cargo
del vivero, pero que de otras cosas están todos aquellos costos indirectos de supervisión administrativo que están asociados al vivero, etcétera. Entonces, vean que la caja sirve para alimentar el pago, tanto de las materias primas como de la mano de obra, como los costos indirectos de operación. Y vean ustedes que están en flechas rojas, quiere decir que salen de la caja. La caja también sirve para liquidar las cuentas por pagar, por eso les decía que es importante conocer el balance general de la empresa para tener una idea de qué es lo que se debe y qué debe pagarse. Y esas cuentas por pagar también, pues hay algunos proveedores que nos venden a crédito y también tenemos que pagarlas. Esas cuentas por pagar indudablemente también se generan en costos indirectos de operación. Y entonces vemos que la caja, pues al momento de tener la producción, en cualquier tipo de empresa, pero en las empresas sobre todo, en los agronegocios donde hay procesos de transformación biológicos, y también industriales o ambos, pues tenemos entonces que tener un gran cuidado de cómo manejamos la caja y tiene que ser totalmente planificado, como vamos a ver en un ratito, desde la perspectiva de los planes de producción y las estimaciones de ventas. Bien, entonces cuando tenemos el inventario en proceso, que entran todo esto a un proceso de transformación y termina ese inventario en proceso termina convirtiéndose entonces en un inventario terminado para la venta, ya los arbolitos, las plantas totalmente listas para ser vendidas y despachadas al mercado se venden. Veamos que el inventario terminado para la venta más esta flecha que podríamos asumirla como el margen de utilidad, pues entonces tiene un producto terminado, pues que se vende y al venderse, pues se convierte en ventas de contado, básicamente que alimentan la caja y ahí entonces tenemos que pensar cuál es el asiento contable que va ahí. Básicamente está entrando básicamente caja contra ventas. Sí, en el debe va la caja, está creciendo un activo de ventas y en el haber están creciendo las ventas de contado. Y ahí en adelante, pues las clasificaciones de cuentas y todo el manejo contable que la empresa tenga, pero desde la perspectiva lo que nos interesa ahorita es ver el proceso de cómo se produce, cómo se genera un inventario, cómo se vende, cómo esa venta genera efectivo de contado que entra a la caja, que sirve luego para seguir alimentando el proceso. Esa venta también puede darse a crédito y genera una cuenta por cobrar a alguien. Entonces, esa cuenta por cobrar a alguien básicamente es un instrumento. Recordemos que las cuentas por cobrar son instrumentos de mercadeo que permite a la empresa poder dar un determinado nivel de crédito a sus clientes. Y ahí entonces vamos a ver también de que el tema de las cuentas por cobrar tiene una incidencia, y las cuentas por pagar, ambas, tienen una incidencia fundamental en lo que se llama la dotación del efectivo. ¿Por qué razón? Porque las cuentas por cobrar es el crédito que nosotros le estamos dando a nuestros clientes y por lo tanto debemos tener cierta fortaleza financiera, debemos tener cierta fortaleza en la liquidez que nos permita decirle a alguien, tome crédito, págueme después. Y luego, desde esa misma forma, nosotros, dentro de lo que compramos a nuestros proveedores, también le podemos decir a nuestros proveedores, bueno, vea, si usted quiere que yo le compre, pues tiene que darme crédito. Entonces ahí es donde se genera una cuenta por pagar. Entonces, tanto el nivel de duración de cuánto duro yo generando un inventario, un proceso, cuánto duro yo terminándolo, eso requiere una determinada cantidad de efectivo. ¿Por qué? Porque mientras los inventarios estén en manos de la empresa, nosotros hemos invertido en materia prima, hemos invertido en mano de obra y hemos invertido en costos indirectos de operación y todo ese proceso está en nuestras manos transformándose. Y no es sino hasta que lo vendemos, pues se transforma en el efectivo o en la cuenta por cobrar que nosotros necesitamos. Entonces, es importantísimo para nosotros tener clarísimo cómo es que se genera la demanda de efectivo para pagar y cómo se generan las entradas de efectivo por efecto de las ventas. Una vez que el dinero de esas ventas entra a la caja, pues esa caja también nos sirve, por ejemplo, para pagar las cargas sociales, para pagarle el seguro social, las cargas sociales, tanto lo que debemos poner nosotros como la retención que le hacemos a los empleados por su contribución al seguro social. Luego nos sirve para pagar los impuestos, y ahí tiene que salir la porción correspondiente al impuesto al valor agregado de lo que nosotros vendemos.
También los impuestos de renta, los impuestos municipales, patentes, todo sale de la caja. También ahí tenemos que hacer los pagos de las deudas que tenemos, de las deudas de corto plazo y también de las deudas de largo plazo. Ahí tenemos que sacar el efectivo para pagarle al Banco Nacional la hipoteca que tenemos sobre una de las fincas. Pero también, vean ustedes que se genera una flecha verde cuando nosotros contratamos un pasivo de largo plazo, pues ese pasivo de largo plazo esencialmente lo que hace es, el banco nos da a nosotros un préstamo, nos dice, bueno, Oscar, aquí está su préstamo por 20 millones, o no, Oscar, o RCG Inc., aquí está su préstamo por 20 millones, yo esos 20 millones los tomo, pues y los deposito en caja, y el asiento sería esencialmente caja contra pasivos de largo plazo, Banco Nacional, operación número 10. Entonces tiene flechas de ambos lados, porque por un lado pagamos los pasivos y por otro lado, cuando nos prestan plata, entra el dinero a caja. Luego también sale de caja la compra de activos fijos cuando compramos un tractor o compramos una maquinaria o compramos una propiedad o hacemos un edificio o una mejora del edificio, pues sale efectivo para comprar activos fijos. Pero también ahí tenemos una flecha verde, o sea, una entrada de efectivo cuando vendemos activos fijos, cuando vendemos una finca, cuando vendemos un equipo o cuando vendemos una propiedad. Entonces ahí entra el dinero de nuevo a caja. Luego la caja también nos sirve para pagar el capital, para pagar los dividendos a los socios. O sea, la gente que invirtió en la compañía no va a invertir de gratis. La gente invierte, pues va a tener un rédito, unos dividendos acerca de la inversión que hizo. Entonces, ese pago, esa retribución al capital de los socios, pues sale de la caja. ¿Cuándo se paga? ¿Verdad? ¿Cuándo se paga? Y luego también hay un flujo, una flecha verde a la cuenta de caja cuando tenemos entonces una aportación de capital de los socios, cuando los socios ponen dinero. Entonces, ¿cuál sería el asiento que tendríamos ahí? Bueno, sería esencialmente caja 10 millones contra Oscar, cuenta de capital, aporte de capital 10 millones. Más o menos ese sería el asiento, ¿no? Que tendríamos en estas relaciones entre la caja y distintas cuentas del balance general. Entonces, cuando nosotros vemos entonces cómo funciona todo, vemos que realmente hay, hay varios componentes importantísimos dentro de lo que significa la administración del efectivo. Pero aquí esencialmente lo que nosotros nos estamos concentrando en ver cuáles son los niveles de caja que hay. Entonces, haciendo algunos otros símiles respecto a esto, podemos ver la caja como, como un determinado, si nos ubicamos, por ejemplo, en un riachuelo, en una quebrada, y la quebrada tiene una pequeña pocita, vemos que a la pocita le entra agua por arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Y la pocita pues le entra agua por arriba y después tiene por el otro lado una salida de agua. Entonces, básicamente la caja es, en términos metafóricos, el volumen de agua que esa pocita tiene. Si las salidas de efectivo o si la salida de agua es esencialmente más que el agua que entra, indudablemente la pocita se seca, o sea, nos quedamos sin caja. Y entonces eso es un problema, o sea, no tenemos caja, entonces no tenemos pues la posibilidad de poder, y si la llave de ingresos, o sea, el agua que entra se cierra, pues indudablemente se va a secar la caja y no vamos a tener cómo operar, porque no va a tener nada para salir del otro lado. Entonces, con esa frase metafórica podemos entonces darnos una idea de la importancia que tiene en la administración general y en la administración financiera de una empresa o de una organización el tema de la caja. Es muy importante para poder operar, pero recordemos que es más importante poder tener los recursos totalmente balanceados en aquellos que producen utilidades, o sea, la venta de servicios o la venta de productos para la venta, ¿no? Para la generación de ventas. ¿Okay? Entonces, es súper importante poder entender cómo es que la caja funciona, por qué la caja es importante, y lo más significativo es tener la herramienta que nos permita a nosotros poder gestionarla. Bien. Entonces,
Cuando nosotros estamos hablando de planeación financiera de corto plazo, cuando estamos hablando de inversión de liquidez, todo parte del pronóstico de ventas. O sea, ¿cuál es la cantidad de bienes que multiplicados por su precio nos van a generar ventas? Y recordemos que no es lo mismo ingreso que ventas. Las ventas es básicamente lo que vendemos. Y esa venta tiene un componente de efectivo, que vendemos de efectivo y entra a la caja. Y tenemos también ventas que lo hacemos a crédito. O sea que entonces básicamente hacemos la venta de 100, pero si vendemos a 30 días, esos 100 van a entrar hasta dentro de 30 días. O si vendemos a 60 días, esos 100 van a entrar como ingreso hasta dentro de 60 días. Entonces es importantísimo nosotros que partamos del pronóstico de ventas como el fundamento de lo que es la elaboración de flujos de caja. Entonces, una vez que nosotros tenemos el pronóstico de ventas y nos dicen, bueno, va a vender esencialmente 500 kilos de cerdos en los próximos 3 meses, entonces eso me permite a mí poder entonces entrar en el plan de producción. En el plan de producción, donde yo esencialmente en el plan de producción, dependiendo del sistema que tenga de producción, entonces ahí entonces hago una estimación de la materia prima que necesito, hago una estimación de la mano de obra que necesito, hago una estimación de los costos indirectos que intervienen en esa producción, y eso requiere efectivo. Entonces, tanto el pronóstico de ventas como los planes de producción inciden directamente en lo que es el presupuesto de caja, como lo hemos estado conversando. Entonces, es fundamental a la hora de nosotros de estar en el agronegocio, y aunque seamos aficionados de la reproducción, aficionados a la nutrición, y seamos realmente, unos ingenieros en sistemas de producción, o unos ingenieros forestales, o unos ingenieros agrónomos buenísimos dentro de nuestro campo principal, el manejar el concepto de presupuesto de caja a la luz del pronóstico de ventas y a la luz de los planes de producción es fundamental para que esa gestión agronómica o técnica o forestal tenga éxito. Entonces, el presupuesto de caja también se alimenta, como les decía al inicio de esta charla, del estado de resultados del periodo en curso. Nos dice esencialmente, nos da un histórico, nos dice qué tan razonable es lo que ha estado sucediendo en la historia con respecto al pronóstico de ventas, y debemos conciliar que ambos tengan una coincidencia pues razonable. También el presupuesto de caja requiere de información que está en el balance general del periodo del curso. Como les decía al inicio también de la charla, requerimos saber pues cuál es el nivel de caja con que se cuenta antes de empezar el flujo de caja, porque es la caja inicial con la cual vamos a arrancar. Luego me dice cuál es el nivel el nivel y la calidad de las cuentas por cobrar que tenemos y que van a realizarse en efectivo y que entran al presupuesto de caja. Y luego, por otro, en la parte del pasivo me dice cuánto es lo que yo debo en cuentas por pagar, cuántos son los gastos que me pagaron por adelantado que debo sufragar. En fin, unos cobros por adelantado. Entonces, es importante tener una idea de cuáles van a ser los otros insumos que voy a meter al presupuesto de caja. Entonces, tenemos un pronóstico de ventas y un plan de producción que inciden, como lo vimos anteriormente, en el presupuesto de caja, pero también hay alguna otra información que debemos tener con respecto a la razonabilidad de ese presupuesto. En el estado de resultados, conciliar que las ventas sean realmente razonables con lo que ha venido siendo, y luego el balance general de esos insumos fundamentales que son la caja con la que arranco, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y su razonabilidad. Bien, entonces ese presupuesto de caja tiene que alinearse entonces con el presupuesto, con el plan financiero de largo plazo. Tenemos que conciliarlo con el plan de compra y venta de activos fijos que requieren de efectivo, como lo vimos hace un rato. Entonces, el plan financiero de largo plazo indudablemente impacta el presupuesto de caja. ¿Por qué impacta? Pues porque de la caja tiene que salir el pago para la compra de una máquina. Del presupuesto de caja tiene que salir el desembolso de lo que tengo que comprar a la hora de hacer una mejora en un edificio. Del presupuesto de caja tiene que salir el pago de un terreno,
Y eso es un plan financiero a largo plazo, pues que tiene que estar armonizado con la estrategia de la empresa. Entonces, una vez que tengo la parte de corto plazo acá, la parte de arriba, y la concilio y le agrego la parte de largo plazo que tiene que ver con la liquidez, eso me permite a mí, como vamos a verlo, generar un estado de resultados pro forma. Me permite, a partir del flujo de caja, me permite saber realmente si yo con el plan de ventas y con el plan de producción, con el plan que tengo de compraventa de activos fijos, esencialmente en el estado de resultados proyectado, voy a ganar dinero o voy a perder dinero. O sea, si vamos a debilitar el patrimonio de los socios o lo vamos a fortalecer con ganancias. También me permite a partir de los saldos de las cuentas generadas en el presupuesto de caja, poder proyectar entonces el balance general, que también se llama balance pro forma o balance proyectado, de manera tal de que yo pueda saber en los próximos 6 meses, puedo saber cuál va a ser mi posición de caja, pero también voy a saber cuál va a ser mi posición de cuentas por cobrar, porque vendí a crédito, y también me va a permitir saber cuál va a ser mi posición de cuentas por pagar, también me va a permitir saber cuál va a ser mi nivel de inventarios que tengo en el balance general, pues porque compré y transformé, y el momento en el cual termino de hacer mi proyección, yo voy a tener saldos en las cuentas que me va a permitir, por ejemplo, en el caso del balance general, ver cuál es mi nivel de inventarios. Me va a permitir, de acuerdo al plan financiero a largo plazo y al pago de pasivos, me va a permitir saber entonces cuáles son el nivel de mis activos fijos. Por el otro lado, me va a permitir saber cuál es mi nivel de pasivos circulantes y me va a saber cuál es el nivel, cuál es la magnitud de mis activos pasivos de largo plazo, pues porque pagué también deudas o contraje deudas. Entonces, ven ustedes que el presupuesto de caja, en la versión, el flujo de caja, cuando ya lo vemos integrado desde una perspectiva global, financiera de cualquier empresa, grande o pequeña, es realmente una herramienta sumamente útil para generar planes, estrategias. Bien, entonces, en ese mismo sentido, proponemos acá un formato general de lo que es un presupuesto de caja. Entonces, ven ustedes que aquí hay varias cosas que el presupuesto de caja tiene. En primer lugar, tiene un encabezado que dice de que este cuadro se trata de un presupuesto de caja. Luego vemos también que el presupuesto de caja tiene en el lado, usualmente en el lado, en el lado de los encabezados, en el lado izquierdo, tiene de qué se trata esa fila. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el signo que está precediendo a cada una de las palabras, básicamente significa que suman. Entonces, aquí tenemos, bueno, más las entradas de efectivo. O sea, ¿qué es lo que va a entrar en efectivo? En efectivo entran las ventas de contado, entran en el periodo correspondiente a lo que se realizó a 30 días o lo que se realizó a 60 días. Luego restan, y hay un total de entradas. Luego restan los desembolsos de efectivo, que es lo que sale de efectivo. Y a eso también tenemos que restar la caja mínima requerida, que es esencialmente lo que toda empresa debe tener en su caja siempre. Bueno, yo necesito tener permanentemente 100,000 colones en mi caja, no menos. ¿Por qué? Porque siempre salen cosas para pagar. Siempre hay necesariamente necesidad de efectivo para poder tener el día a día. Entonces, algunas empresas tienen por política un determinado mínimo de caja. ¿Cuánto? 50,000, 100,000, 200, 1,000,000, no sé. Depende de la historia y de cómo se comporta el funcionamiento de la empresa, pero la caja mínima siempre es necesario retenerla. Entonces, si sumo las entradas de efectivo y le resto los desembolsos de efectivo y le resto la caja mínima que requería, eso es igual al flujo de caja. A ese flujo de caja le sumo la caja que tenía inicial, la caja con la cual arranqué, y eso me da el saldo de caja, el saldo final de caja que corresponde al saldo inicial del siguiente periodo. Entonces, eso significan estos encabezados de acá. Luego tenemos, yo siempre pongo aquí como siguiente columna a la derecha los supuestos de cada una de esas filas de entrada de efectivo, cuáles son los supuestos, qué es lo que realmente yo estoy suponiendo, y lo explico para que el que lea el cuadro sepa exactamente lo que se está tratando de decir y pueda hacer una valoración de la razonabilidad de lo que está expresado. Y luego, a diferencia de mucha gente, yo usualmente pongo los totales de la suma de las columnas, los pongo
a la izquierda de esos totales, pues para que sea más fácil leerlo y no tenga que ir hasta el final a mano derecha para leer lo que pasó en el mes, al final de los 12 meses. Entonces vean que tengo luego ahí, en este caso, el plan de presupuesto efectivo del mes 1, de acuerdo a las entradas, a los desembolsos, a la caja mínima y al saldo final de caja, en este primer inicio, esta primera flecha que está en celeste, que corresponde, ese saldo final de caja del mes 1, que corresponde al saldo inicial del mes 2 que está acá. Ya otra vez todo el algoritmo de entrada, de los desembolsos, y aquí tengo el mes 2, entonces una caja final que corresponde entonces al mes 3, y así voy del mes, aquí, aquí está el mes 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que aparece aquí, luego el 7, el 8, el 9, hasta el mes 12, si fuera un presupuesto efectivo para un año. Entonces, vean ustedes que yo, cuando hablo ya de cuál es la posición final de caja en el mes 12, como lo estoy haciendo en forma acumulada, vean ustedes que el saldo final lo arrastro a la caja inicial. La caja final del mes 2 la arrastro a la caja inicial del mes, en este caso 6, pero obviamente hubo 2, 3, 4, 5 en el medio. Lo pongo así únicamente para mostrar de que este flujo es un flujo pues a 6 meses y no gastar la pantalla totalmente. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, aquí pueden suceder cosas como vamos a verlas ahorita, pueden suceder cosas como, por ejemplo, ¿qué sucede en el mes 2 si tengo un faltante de efectivo? ¿No? Entonces, ¿qué está sucediendo en el mes 2 si tengo un faltante de efectivo? O estoy teniendo aquí en el mes 6 una cantidad de efectivo tal que pues, me permite a mí determinar, bueno, pero tengo mucho efectivo en el mes 6, pero resulta ser que en el mes 9 voy a requerir una cantidad de efectivo, entonces tengo que arrastrarlo. Entonces, vean ustedes que esta forma de poder tener la visualización de cómo se comporta la caja es sumamente importante para tener, en primer lugar, una idea de cómo se refleja la estrategia del negocio en cada una de sus áreas en temas de efectivo. O sea, al final, una de las herramientas más importantes de gestión es ver cómo esa estrategia se transforma en efectivo. Y cómo la gerencia, si es muy pequeñita, cómo lo puede hacer sola, o si tiene la posibilidad de tener un departamento de contabilidad y finanzas que pueda estar al tanto del pulso de esta herramienta, puede entonces estar permanentemente elaborando en forma, puede ser hasta automática, cómo se comporta el flujo de caja en los próximos 2 o 3 meses y poder prever con mucha antelación necesidades o emergencias que yo pueda tener. Bien, entonces, para ilustrar cómo funciona, tenemos aquí este ejercicio, es el ejercicio 15.2 del texto de finanzas de Gitman, en la parte de presupuestos de efectivo. Esencialmente, este ejercicio lo que pretende es mostrar o dar una información de cómo se van a esperar las ventas, el pronóstico de ventas que va a haber durante un periodo. Únicamente nos están pidiendo un flujo de caja para los meses de mayo, junio, julio, con la información que nos están dando. Nos dan los saldos de las cuentas por cobrar que venían en los meses anteriores a mayo, ¿verdad? Nos dan también el saldo de la caja con la cual arrancamos el flujo. Y después también nos dan una información muy importante que en el punto 1 nos da, por ejemplo, cuál es la estrategia comercial que tiene la empresa. Vean ustedes que un 20% de las ventas de la empresa se efectúa en efectivo, un 60% de las ventas se cobran un mes y el 20% restante en el segundo mes, o sea, a 90 días. También nos dice que la empresa recibe ingresos adicionales por 2.000 al mes. Una información muy importante que dice que las compras que hace la empresa reales o esperadas son todas en efectivo, o sea que vean ustedes que estamos dando crédito, pero lo que compramos se paga en efectivo y nos dan el monto de lo que se espera comprar para los meses de mayo, julio. Nos dice en el punto 4 cuál es la renta mensual que pagamos. 5, muy importante, nos da los sueldos y salarios de cómo se esperarían. Nos dice que son el 10% de las ventas del mes anterior y eso es un estimado que ya la compañía tiene. Pero nosotros lo podemos, en el caso pues por efectos del ejercicio, pero usualmente eso hay toda
una planilla en el departamento de personal o nosotros mismos que sabemos exactamente cuánto es lo que tenemos que pagar, no solo el sueldo, sino las cargas sociales asociadas. Tenemos luego dividendos que se van a pagar, tenemos un pago por un préstamo con sus respectivos intereses que se vencen en junio, vamos a hacer una compra de activos fijos por un costo de 6,000 en julio, y en junio deben pagarse impuestos por 6,000, en junio, impuestos por 6,000. Entonces, con esta información nos están pidiendo que, nos, que hagamos e interpretemos el presupuesto de caja para los meses de mayo, junio y julio. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a hacer, lo vamos a presentar ahorita en esta hoja electrónica que estoy presentando acá. Entonces, del lado voy a dar un poquito de, aumentar un poquitito nada más. En el lado izquierdo tengo una hoja preparada ya y básicamente les pediría que al terminar esta charla y con la información que les he dado puedan ustedes generar su propio flujo de efectivo utilizando los algoritmos y las técnicas que les voy a enseñar ahorita para que aprendan a hacerlo y lo puedan utilizar en sus empresas o en los trabajos que estén asignados en cada uno de los cursos de finanzas introductorias que hacemos. Bien. Entonces aquí en la parte derecha tenemos básicamente el texto de lo que acabamos de ver, esencialmente el tema de lo que estamos conversando. Acá el texto que nos va a servir para ir de la mano. Y aquí yo voy ilustrando esencialmente algunas cosas importantes de este flujo de caja. La primera vez que yo estoy aquí diciendo de qué se trata esto, estoy poniendo los encabezados. Y vamos a poner en negrita para que sean bien lindos. Acá, ok, ya está en negrita. Y estoy ahí, Green Noble Enterprises, dice que es un presupuesto efectivo para los meses de mayo, junio y julio. Y que está expresado en colones. Inclusive puede ser expresado en colones y pueden poner miles, si quisiéramos hacer mil, ¿verdad? Luego está, vean ustedes la composición de las columnas, está el ítem, como vimos anteriormente, está supuestos, luego están los meses, en este caso marzo, abril, y en mayo, junio, julio, que son los meses que me están pidiendo el flujo de efectivo, yo lo señalé aquí en amarillo, pues para dejar una idea de que se trata de estos meses, pero también, como tengo cuentas por cobrar, que se extienden más allá del cierre del mes, del cierre del periodo considerado, tengo entonces aquí yo he considerado agosto y tengo considerado septiembre. Luego, algunas otras técnicas que yo incorporo usualmente dentro de los modelos que yo hago para medir liquidez. Básicamente, bueno, están las ventas y vean ustedes que yo tengo aquí, donde dice supuestos, tengo 100%. Eso es lo que yo llamo un driver o un puntero para luego poder incorporar dentro de mis análisis sensibilidad. O sea, ¿qué sucede si las ventas aumentan un 10%? ¿Qué sucede si las ventas disminuyen un 100% con respecto a los periodos analizados? Entonces vean ustedes que dice que las ventas de marzo fueron de 50,000 y las ventas de abril fueron de 60,000, pero que para mayo se esperan vender 70, para junio se esperan vender 80 y para julio se esperan vender 100. Ven ustedes que acá yo he hecho una fórmula donde estoy multiplicando esos 70,000 por esta primera celda de supuestos, que es 100%. Y si lo hago para junio y para julio, vean ustedes que si aquí yo pongo, por ejemplo, 110, todas las ventas, tanto de mayo y junio, aumentan un 10%. Eso se llama parametrización del flujo de caja. Entonces estoy parametrizando, en este caso, las ventas, de forma tal que me permite poder ver, bueno, qué sucede si esas ventas de 70, bueno, vamos a ponerlas de nuevo otra vez así, en su estimación original. Y tenemos lo que estábamos, pero vamos a suponer qué sucede si las ventas disminuyen un 5%, o sea, pongo aquí 95%. Entonces ahí vemos que las ventas bajaron un 5%. ¿Qué sucede si quisiera ver que las ventas bajen un 10%? Pues pongo aquí 90%, entonces las ventas bajan un 10%. ¿Okay? Entonces aquí ven ustedes que las ventas se parametrizaron, disminuyeron cuando yo tengo luego
las ventas ligadas, los ingresos ligados a las ventas, pues todo cambia. ¿Okay? Pues vamos otra vez a 100. Entonces, esta técnica muy sencilla, yo lo que estoy haciendo básicamente es tomando la cifra que yo tenía, 70, y la multiplico por el parámetro, ¿verdad? Por se llama parametrización, o driver, que está acá. Vean que el 70 se multiplica por la celda C9, 80 por la celda C9 y 100 por... Vamos con la primera fila, yo ya la tengo, ya las tengo ya listas para ir rápido. Y lo que hago es que le cambio el texto aquí a negro y ya aparece. ¿Okay? Entonces son las entradas, vean que tengo las entradas de efectivo. Entonces tengo aquí en las primeras entradas de efectivo, tengo entonces, dice que el supuesto que el 20%, dice punto 2, que el 20% de las ventas son en efectivo. Entonces vean ustedes que si el 20% de las ventas son en efectivo, lo que hago yo es que multiplico entonces lo que vendí en marzo por el 20%, vean que está parametrizado, Entonces aquí 20%, si fuera 30, vean que se cambia, pero el modelo inicialmente que dice 20%. Entonces ven ustedes que las ventas de abril, de las 60,000 de abril, entraron 12,000 en efectivo, de lo que pienso vender en mayo de 70,000, en efectivo me están entrando 14,000, que es el 20% de los 70. Y así para cada uno. ¿Ven? Entonces dice el problema que el 20% es en efectivo. Dice también que las ventas, el 60%, es a 30 días, pongo aquí punto 6. Y ven ustedes que lo que yo vendí en 50,000 en marzo, me entraron 5 por 6, 5 por 6, 30. Vean ustedes que me entraron 30 de lo que vendí en marzo, 50,000, de esos a crédito me entraron a 30 días 30,000. Lo que yo vendí en abril, el 60% que vendí a crédito a 30 días, ya me entra en mayo. ¿Ven la importancia entonces de las cuentas por cobrar? O sea, yo aquí básicamente generé 60,000, pero esos 60,000 vendí 60, pero esos 60 que vendí en abril solamente me entraron cash efectivo 12. Y el grueso, o sea, el 60% me va a entrar hasta mayo, 36. Lo que yo vendo aquí en mayo, 70,000, me entran 14,000 en efectivo en el mismo mes de mayo, pero me entran 42,000 de lo que yo vendí en mayo, me entran hasta junio. O sea, el 60% de esas ventas. Lo que yo vendí en junio, me entran 16 en efectivo y me entran 48,000 de esas ventas de 80,000 hasta julio, o sea, 48. Y lo que yo vendí en julio de 100,000, me van a entrar 20,000 en efectivo, pero esos 100 que vendí en julio me van a entrar 60,000 hasta agosto, que es las cuentas por 30 días. Luego dice que el restante, vean ustedes que el restante, tengo aquí 20 y 6, 8, me falta aquí un 30%. Me dice a mí que el 30% de lo que yo vendo me entra a 60 días, ¿ok? Es lo que dice el problema y podemos verlo acá. Vean ustedes que el problema me dice que dice el 20% de las ventas se efectúa el 60% que se cobran en un mes y el 20% restante en el segundo mes posterior a la venta. Entonces aquí estamos entonces en ese punto 2, ¿no? Aquí estamos, el 100% de las ventas, bien. Entonces tenemos un 20% que nos entra efectivo de las ventas, un 60% que damos crédito a los proveedores, a nuestros clientes a 30 días y un 20% de lo que vendemos se lo damos a crédito a nuestra gente en 60 días. Entonces vean que estos 10,000 colones corresponden al 20% de ventas que yo hice en marzo, pero que me entran hasta mayo. Porque yo le di crédito, lo que yo vendí en marzo de 50,000, le estoy dando crédito a mis clientes más o menos 60 días y esa plata me va a entrar aquí hasta mayo. Entonces vean la importancia que yo tenía de conocer para efectos del flujo de caja lo que yo vendí en marzo. ¿Por qué? Porque en marzo me está entrando aquí 10,000 pesos, en mayo me están entrando 10,000 pesos de lo que yo vendí en marzo. Y así
Entonces, estos 12.000 que no entran en junio corresponden al 20% a que vendí yo a 60 días de ventas de abril. Y vean que está parametrizado totalmente. Si yo aquí pongo la fórmula, ahí está, ustedes las pueden ver arriba. Así por el estilo. Entonces vean que, por ejemplo, hasta septiembre me va entrando dinero del 20% de las ventas que yo hice en julio. Y esto es básicamente el efecto que yo estoy teniendo por el crédito que yo le doy a mis clientes. En otras palabras, yo aquí tendría unas, aquí en azul, al momento de cerrar el mes de julio, si tuviéramos que hacer un flujo de un balance general al 31 de julio, yo estaría diciendo que yo a ese momento tendría cuentas por cobrar en el orden de los 96.000, que lo pueden ver, que lo pueden ver ustedes perfectamente, que lo pueden ver perfectamente. Vamos a activar mi pizarra. Ven ustedes que ustedes acá tienen, pueden ver que yo tengo aquí la sumatoria de 96.000, ¿verdad? Ahí está en verde, ¿no? Que es la sumatoria de esto que está acá. Bien. Ok, bien. Entonces, una vez que tengo eso, dice que hay otros ingresos. Dice ingresos de efectivo adicionales. Dice aquí que la empresa recibe ingresos adicionales de 2.000 al mes y los pongo acá. ¿Por qué razón solo los pongo en mayo, junio y julio? Pues porque son los meses que me están interesando para hacer la proyección. O sea, los ingresos que entraron adicionales en abril y marzo no me interesan porque ya entraron y ya pasó. Pero en el caso propiamente que nos ocupa actualmente, me interesan mucho los ingresos que van a entrar adicionales en mayo, junio y julio. Bien. Bien. Entonces ahora tenemos acá cuáles son, esta es una de las partes más importantes. Tenemos aquí entonces qué fue, cuáles son entonces el total de entradas de efectivo, que es la sumatoria, de todo lo que entró en mayo. Vean que estamos únicamente sumando las entradas. Las ventas no nos interesa sumarlas porque las ventas únicamente son referencia para estimar las entradas de efectivo. Pues vean ustedes que si yo veo la fórmula que está ahí, únicamente estoy considerando únicamente las entradas. Las ventas únicamente son referencia para determinar qué entra contado, qué entra a 30 días y qué entra a 60. Entonces, para el total de efectivo, vamos a poner aquí en letra negrita. Básicamente vemos ahí que para el mes de mayo me van a entrar en efectivo 62.000, 72.000 y 84.000. Estos 62.000 vienen de lo que vendí de contado, más 36.000 de lo que vendí a 30 días de abril, más 10.000 de lo que vendí a 60 días de marzo, más los 2.000 de ingresos de entradas por efectivo adicionales. Muy bien. Pues esas son, vean entonces ustedes aquí que yo aquí puedo entonces ver, esencialmente cómo se están comportando entonces mis entradas. Esto es fundamental que lo conceptualicemos porque es la parte más importante, es la parte más importante una de las partes más importantes de la entrada de efectivo. Nos vamos a poner aquí un cuadrito. Ahí que quede en negrita mejor. Es importante aquí, bueno, que si nosotros podemos decir, bueno, no, la verdad es que nosotros no podemos, bueno, vamos a verlo enseguida, pero aquí yo puedo decir, bueno, no, la verdad es que yo quisiera vender aquí el 30% de contado y aquí esencialmente el 70% de contado y a crédito, pues a 30, 60 yo no quiero vender nada, ¿no? Entonces vean ustedes que cómo se comportan las entradas de efectivo, cambian totalmente, ¿no? Y todavía me quedan por cobrar el 70% de las ventas que yo hice en julio. O sea, al modificar aquí mi política de crédito, estos parámetros aquí son política de crédito, eso vamos a ver cómo incide en la liquidez, porque de nuevo, no importa el nivel de ventas, el nivel de ventas es importantísimo, pues porque son las ventas, pero igualmente importante es determinar en qué momento estas ventas se van a cobrar y cómo incide eso directamente en la liquidez, en este caso en las entradas. Vamos de nuevo entonces al modelo original que dice que son 20% acá, 0.6 acá y 0.2 acá. Vean ustedes cómo cambia todo
Porque está parametrizado, está todo ligado. Las ventas están ligadas a mi política de crédito que está acá. Importantísimo incluso acá. Bien, entonces dice acá que son las ventas, dice que se tienen las compras. Las compras, aquí el text dice que se van a comprar, dice que las compras se van a comprar eh, 50, 70 y 80. Y 50, 70 y 80. Las compras que la empresa, quiere hacer, estima hacer para esos meses de mayo, junio y julio. Aquí están las compras, 50, y dice que todas se pagan en efectivo. Entonces aquí voy a poner 100%. ¿Okay? Luego adicioné aquí esencialmente unas filas de forma tal de que podamos luego hacer algunos ejercicios de qué sucede. Aquí es cuentas por pagar. ¿Qué sucede si yo modifico o qué efecto tiene? Por ejemplo, si yo le pido crédito a mis clientes, pero ahorita vamos a dejarlo a cómo está el problema. El problema dice que lo que yo compro esencialmente es de contado. O sea, lo que yo compro en mayo lo pago de contado en mayo, lo que yo compro en junio lo pago de contado en junio y lo que yo compro en julio lo pago de contado en julio y no hago nada. O sea, soy demasiado macho y no pido crédito. Bien. Entonces, sigamos con los ejemplos, con los supuestos del problema. Dice acá que la renta mensual son 3,000. Dice también que los sueldos y salarios corresponden, en este caso dicen el 10%. Vamos a poner aquí el 10. Corresponden al 10% de las ventas del mes anterior. Entonces, si en el mes de abril vendimos 60,000, pues, y lo parametrizo, vean que está parametrizado ahí. ¿Por qué? Porque luego quiero ver qué pasa si los sueldos suben o qué pasa si los sueldos bajan. ¿Ok? Aquí el ejercicio es, lo importante que estamos viendo aquí es como yo parametrizo, en este caso, el supuesto de los sueldos. Vamos con el siguiente supuesto. Dice que pago 3,000 de dividendos que se van a pagar en junio. Dice que el pago de un préstamo bancario de 4,000 en junio. Hay una compra de equipos por 6,000. Está programada en julio. Un costo, compra efectivo 6,000, que está, entonces estos 10,000 no van todavía acá. Luego dice que se van a pagar impuestos por 6,000. Y entonces tenemos, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Entonces vean acá, aquí yo tengo, voy a ponerlo en letra negrita. Vean ustedes que aquí yo tengo, entonces, acá, todas las salidas de efectivo que vienen esencialmente en esta parte de acá. En esta parte de acá. Lo voy a poner en un color, no sé, un grisito leve. Este grisito leve, y aquí voy a poner esto, aquí voy a poner un grisito leve también para que sepan qué es lo que estoy sumando, estando bien. Entonces aquí ven ustedes que en esta parte total de salidas de efectivo, esencialmente aquí únicamente estoy sumando lo que sale de efectivo, o sea, lo que realmente va a salir de efectivo. Que aquí en este caso las compras pues corresponden esencialmente a lo que pago, pues porque estoy pagando al 100%.
pero aquí puedo ver que van a entrar 62,000, van a entrar 62,000 de efectivo en mayo y van a salir 59. Dice el problema que tenía, que debo mantener una caja mínima de 5,000. Entonces quiere decir que en mayo, de acuerdo a esto, me están faltando 2,000 para salir. Pero tenía una caja inicial, el mismo problema lo dice, de 5,000, que era una caja mínima. Entonces quiere decir que en mayo mi posición de caja al final de mes va a ser de 3,000. Entonces vean ustedes, sigamos el algoritmo aquí, por ejemplo, de flujo de caja. Vean ustedes que el flujo de caja básicamente toma el total de las entradas de efectivo en la fila 15 menos el total de salidas de efectivo de la fila 16 menos la caja mínima en la fila 17, y eso es igual al flujo de caja. Entonces quiere decir que de acuerdo a eso terminamos con menos $2,000 de caja, pero resulta ser que teníamos en la caja anterior 5,000, entonces quiere decir que salimos con un saldo final de caja de 3,000. Entonces vamos a ver en junio cómo nos va a ir. En junio nos van a entrar $72,000 y van a salir $93,000 menos la caja mínima. Quiere decir que para junio, de acuerdo a esto, tenemos una caja, en este caso, una caja inicial de 3,000, ¿verdad? Quiere decir que teníamos menos 26,000 de liquidez, menos 26,000 de liquidez, más los 3,000 que teníamos acá. Quiere decir que en junio no vamos a tener caja para operar la empresa, vamos a tener un déficit de $23,000. Vamos a ver qué sucede en julio. En julio tengo entradas de efectivo previstas por $84,000 y resulta ser que tengo salidas previstas por $97,000 menos la caja mínima de 5,000. Quiere decir que acabo con un flujo negativo de menos 18,000, y le sumo el flujo negativo que traía de la caja de junio de 23,000. Quiere decir que en julio voy a tener un faltante de caja de $41,000. Entonces aquí hay que tomar decisiones. Voy a mostrar acá unas filas que tenía escondidas para ver qué sucede. Y este presupuesto de caja, el supuesto lo voy a poner aquí a la par, ya no lo ocupamos. Entonces vamos a ver entonces la importancia de lo que es manejar un flujo de caja. Y yo quiero que para los trabajos, en el caso que estemos hablando de mi curso de Introducción a las Finanzas, cada uno de los trabajos que están asignados tiene que llevar, independientemente de la empresa que sea, el flujo de caja razonado de los próximos por lo menos 6 meses. En el caso de que estemos hablando de una instrucción general, pues eso nos muestra a nosotros la forma de cómo nosotros podemos prever esencialmente las consecuencias de una política de crédito, las consecuencias de una política de deuda de corto plazo, o sea, crédito de proveedores, y cómo impacta eso en las decisiones que queremos hacer nosotros de inversión, ¿verdad? Entonces vemos acá que bajo lo que nos están diciendo de esta empresa está, de acuerdo a la situación actual, en una liquidez tremenda. O sea, apenas si estamos en mitad de abril, podemos ver que para mayo vamos a salir tablas, pero que para junio vamos a estar muy, muy, muy problemados. Nos hacen falta $23,000 para salir, y en julio nos hacen falta $41,000 para salir. Entonces vean que eso es un problema. O sea, eso es un problema, e implica esencialmente tomar decisiones desde la perspectiva de la gerencia. O sea, por eso es importante esta clase. No, les digo que es que aunque quieran ser unos excelentes ganaderos, así de camisa de cuadros y sombrero, o unos forestales, o unos silvicultores, o unos expertos en ecología del bosque, en fin, o unos comerciantes, en fin, todas esas disciplinas, importantísimas todas,
esencialmente al final del día requieren de una herramienta de esta, de forma tal que les permita conocer qué es lo que está sucediendo. Entonces veamos que bajo los supuestos bajo los supuestos de este problema, esta empresa, desde el punto de vista de liquidez, no es viable, ¿verdad? No es viable, o sea, no tenemos dinero a menos que pues, los socios le metan. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le podría decir a un socio, bueno, mire, aquí nos van a hacer falta 23.000 en socio, nos van a hacer falta 23.000 en junio, pongan 23.000 adicionales, entonces aquí pongo 25.000, que son los dos que tenían más 23 adicionales, y vean ustedes que termino con cero. O sea, aquí le dije a los socios, pero estoy diciendo aquí a los socios, muchos tenemos 2.000 aquí. Con este modelo, como está parametrizado en Excel, vemos que aquí me van a hacer falta 23. Entonces, como me van a hacer falta 23, yo le puse a los socios, a mis socios, vean, van a hacer falta 23.000. Para seguir con ese esquema de crédito que tenemos con los clientes y de que no nos gusta pedir fiado, entonces cada uno va a tener, o nosotros vamos a tener que poner 23.000 adicionales, que es lo que nos falta. Entonces aquí tenemos los 2.000 que tengo, más 23.000 que me hacen falta, que ya vi que me hacen falta, para acabar en cero, ¿eh? Vemos que aquí mi flujo de caja final acabó en cero. Entonces tenemos que poner $23.000 adicionales para que el flujo de caja acabe en cero. Pero digo, pero la historia no acaba ahí. A julio, si seguimos con este esquema, nos van a hacer falta 18.000 para poder salir con todo, pero sin margen de error. Entonces, por favor, vamos a poner todos los socios 18.000 adicionales. Entonces, aquí pongo 18.000 y vemos entonces que acabo mi presupuesto de caja. Tengo únicamente 3.000 en caja, pero voy a acabar el 30 de junio con 0 en caja y voy a terminar el 31 de julio con 0 en caja. Y los socios tuvieron que haber puesto básicamente 23.000 más 18, estamos hablando de 23.000, 33.000, 41.000, que era lo que nos faltaba. ¿Sí? Entonces, 43 que nos faltaba. Entonces aquí voy a volver otra vez. Entonces me dicen, no, Oscar, lo siento, yo no puedo poner plata. La empresa tiene que ver por ella sola. Lo siento, yo no voy a poner dinero. La empresa tiene que ver qué hace. Pero ok, entonces, ahorita estamos con un déficit de 41.000 y vamos a poner acá, entonces yo voy a copiar acá. Vean ustedes, aquí dice, puse yo en esta, aquí tengo yo tres estrategias. Voy a quitar aquí esto, no es rosado, quitarlo acá. Aquí lo que voy a mostrar ya para terminar es esencialmente qué sucede con distintas estrategias financieras, y eso es lo bonito de las finanzas aplicadas a los negocios, pues, en este caso, o esencialmente a una operación comercial común y corriente. Entonces tengo aquí esencialmente los ingresos de contado, 20%, ingresos a 30 días, 60%, y ingresos de a 60 días, 20%, y las compras al 100%. Eso es lo que significa IC, ingresos de contado 20%, cuentas por cobrar a 30 días 60%, cuentas por cobrar a 60 días 20%, y porcentaje de compra 100% contado. Eso significa estas letras que están acá. Eso significa eso que está ahí. Bien. Que es el modelo que tenemos actualmente. Entonces el modelo me dice a mí que tenemos 3.000, y voy a ponerlo ahí para mostrar la diferencia. Tengo 3.000 el primer mes. Aquí voy a poner, si quieren, voy a poner aquí mayo. Voy a poner aquí junio. Voy a poner aquí julio. Voy a poner el amarillo para que sepamos que estamos hablando de los saldos finales de caja en cada una de ellas. ¿Right? Bien. Ups. Negro. Bien, ahí está. Entonces, de acuerdo a esta primera estrategia, el caso base que nos dijeron, decimos 3.000, menos 23.000 y menos 41.000. Okay. Los socios ya me dijeron, Oscar, no vamos a poner plata, vea usted ver qué hace. Bien. Entonces yo digo, bueno, una estrategia 2, que sería esencialmente ingresos de contado 30%, cuentas por cobrar 60 días 70%, compras 50% de contado y cuentas por pagar a 30 días 50%. O sea, lo que vamos a hacer es que
En esta segunda estrategia, vamos a pasar, no vamos a tener cuentas, no vamos a dar crédito a 60 días, y el 30%, y el 30% va a ser de contado y el 70% cuentas por cobrar 30 días. O sea, vamos a dar únicamente de todas las ventas, vamos a recuperar el 30 de contado y vamos a recuperar el 70% a 30 días y no vamos a dar crédito a 60 días. ¿Okay? Pues vean cómo cambió la cosa. Y dice que nos vamos a poner aquí un poquito más razonables y le vamos a pedir a nuestros proveedores que me den la mitad a 30 días. Razonable. Yo aquí de contado voy a pagar el 25% y el 25% de las compras las voy a pagar a 30 días. Entonces vean ustedes que de los 50, que de los, a ver, no, 50, aquí punto 5, que de los 50,000 que yo compro en mayo, voy a pagar 25,000 en efectivo en mayo, pero a 30 días voy a pagar el 50% de lo que compré acá. Entonces vean cómo se corrigió el flujo de caja. Vean cómo se corrigió el flujo de caja. Impresionante, impresionante, impresionante. Vean acá cómo se compuso el flujo de caja. Con solo cambiar la política de crédito que yo le doy a mis clientes, la política de crédito de proveedores, como yo le compro a mis proveedores, vean ustedes que la situación cambió radicalmente. Entonces tengo aquí esencialmente, a ver, se compra, aquí quedamos con 31,000, quedamos con 18,000 y quedamos con 9,000. Entonces, con solo modificar, vean ustedes que con solo modificar acá la política de crédito que yo le doy a mis clientes, pues básicamente quedé en una posición de liquidez muy buena, bueno, razonable. Quedo con 9,000, con $9,000 al final de julio, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver muchas estrategias. Acá podemos ver ingresos, por ejemplo, qué sucede si yo digo, bueno, la verdad es que yo quisiera, yo tengo aquí, muchachos, socios, tengo, por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, yo quería comprar un equipo que ocupamos en julio, pero yo quisiera ver si podemos comprar otra máquina en junio, ¿verdad? Una máquina que vale 10,000. Si yo compro en junio una máquina que vale 10,000, voy a acabar con una caja final. Estoy hablando de un supuesto. Más lo voy a poner aquí en un colorcito rojo, por ejemplo, para mostrarles que es un supuesto. Vean que ya con esto que estoy haciendo, esencialmente yo lo estoy ya parametrizando, entonces puedo empezar a trabajar con decisiones. Entonces aquí yo creo, ok, si yo meto una máquina aquí en junio del 10%, vean ustedes que acabo con un flujo de caja en junio negativo, o sea, mucho la presión que le meto al flujo de caja. Pero ya la verdad es que, la verdad es que yo siempre soy una paga y yo le voy a decir entonces a mis proveedores que no, yo en adelante les voy a pagar de contado, igual, porque a ver, si yo cobro de contado el 30%, lo razonable es que yo, pues pague el 30% y que pague a 30 días el 70%. O sea, estoy conciliando el crédito que yo doy con el crédito que a mí me dan. O sea, algo que razonablemente, si a mí, por ejemplo, si yo no tengo mucha liquidez, básicamente, bueno, si yo estoy dando de crédito un 70% de crédito a 30 días, pues lo importante es que yo le pida a mis proveedores que me den crédito el 70% de mis compras a 30 días. Entonces esa sería la tercera estrategia, y la compra de una máquina de 10,000, ¿verdad? Entonces bajo esta estrategia 3,
vemos que yo acabo con 41.000 en mayo, acabo con 22.000 al final de mayo, que de junio acabaría con 22.000 al final de junio y acabaría con 15.000 a finales de julio. Entonces vean que yo sin modificar, o sea, sin pedirle plata a mis clientes, a mis socios, sin pedirle plata a mis socios, sin pedirle plata a mis socios y poder hacer algunas estrategias razonables. Digamos que tengo una liquidez suficiente para salir adelante, inclusive me permitiría hacer una inversión de una compra de equipo de 10.000, ¿verdad? O sea, entonces vean ustedes que inclusive yo podría quedarme un lujo y decir, bueno, la verdad es que la competencia está muy fuerte, y yo quisiera ver si más bien podría meter, aquí sería 30, 70, y aquí más inversión, aquí voy a poner más inversión de $10.000 adicionales en junio. ¿Sí? Bien, pero yo quisiera ver, bueno, puedo tener esto mismo, pero voy a liberar un poquito la estrategia de crédito. Voy a dar aquí un 50% a 30 días y voy a poner, porque las ventas están muy duras, y voy a darle a algunos clientes crédito a 60 días. Lo mismo anterior. Entonces aquí podría ver otro supuesto. Entonces en ese supuesto yo podría venir y decir, bueno, eh, Oscar dice que 30, vamos a ver qué pasa con esta misma estrategia. Vamos a poner 30. Vamos a poner aquí la mitad a 30 días y un 20% a 60 días. Todavía me permite, o sea, yo podría darle a mis clientes, no que estoy, sí, yo podría darle a mis clientes acá un 20% de mis clientes, crédito a 60 días, lo que yo podría vender más con esto. Y vean ustedes que todavía mis ventas, todavía, pues mi posición de efectivo todavía es buena. Acabo aquí con 39 en mayo, acabo aquí con junio con 18 positivos, y acabo aquí con 9.000 positivos en julio. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio adicional. Puesto que yo, puesto que yo aumenté Puesto que yo aumenté puesto que yo aumenté el crédito, yo voy a poner aquí, voy a hacer un ejercicio adicional. Voy a hacer un ejercicio adicional y ya está parametrizado. Vean ustedes que aquí, yo voy a poner aquí abajo, voy a poner un aumento de ventas. Miren que tengo dos estrategias. Y ven ustedes toda la información y decisiones que yo puedo anticipar con solo hacer un flujo de caja y con solo tener razonabilidad en los supuestos. Vean ustedes cómo yo, de tener una posición totalmente desesperada, totalmente deficitaria, únicamente hice algunos cambios en mi estrategia de mercadeo, hice algunos cambios en mi estrategia de crédito a proveedores, obviamente negociaba con ellas y con ellos, pues. Entonces yo perfectamente, inclusive, podría agarrar algunos de ellos que están muy necesitados de ventas, y podría decir, bueno, no, la verdad es que le voy a pagar a la mitad 30 días y voy a pagar igual que arriba, a 20 días 60. Entonces ven ustedes que con solo ese cambio, ven ustedes cómo la liquidez aumentó tremendamente, ¿va? Cómo aumentó tremendamente. Pero voy a, voy a dejarlo como estaba, ok, 9.000, ahí quedó. Pero
voy a simular qué sucede si yo aumento mis ventas en un 10%. Puesto que estoy dando crédito a 60 días, yo le diría a mis vendedores, yo estoy dándoles a ustedes la posibilidad de que puedan ofrecer un 20% de crédito a 60 días, pues porque espero vender más. Entonces voy a esperar qué sucede si yo vendo un 10% más. Entonces pongo un estimado de 10% más de ventas. Entonces en el supuesto aumento el 10%. Vean que aumentaron mis ventas ahí, aumentaron las ventas ahí un 10%. Y voy a aumentar las compras en un 115% porque quiero hacer más inventario. Entonces pongo aquí no sé por qué no está aquí puesto el parámetro, voy a ponerlo acá, que se vea. Ahí está. Voy a aumentar mis compras en un 15%. Entonces pongo 115%, ahí está. Vean que si yo aumento mis inventarios, o sea, hago una inversión adicional en inventarios, o sea, compro un 5% más de lo que yo necesito y sigo con esa política de crédito, vean ustedes que no obstante tengo flujos de caja positivos, todavía termino en julio con una posición un poquito complicada. Entonces yo le podría decir, bueno, te voy a comprar más, a los proveedores puede decir, bueno, te voy a comprar más, pero necesito que me des por lo menos un 20% de las compras a 60 días. Entonces puedo pagarte de contado el 30%, puedo pagarte a 30 días el 50% y puedo pagarte el 20% a 60 días. Entonces vean ustedes que bien, con esa estrategia de crédito todo se acaba de hacer, vean ustedes cómo entonces el saldo final de caja termina muy bien. Y vean ustedes que yo aquí esencialmente no he tenido que pedir préstamos a nadie, no he tenido que pedir aportaciones adicionales a los socios, únicamente he manejado mi estrategia de mercadeo correctamente y he manejado mi crédito a proveedores pues, de una forma que sea negociable. O sea, de contado te pago el 30, a 60 días el 50, a 30 días el 50% y a 60 días el 20%. Entonces, este ejemplo nos dice y nos da una idea de cómo es que nosotros debemos, en primer lugar, tener la razonabilidad de estructurar un flujo de caja que parte con una estimación de las ventas y cómo esas ventas generan ingresos dependiendo de la política comercial que nosotros tengamos con nuestros clientes, más los otros ingresos que se generen producto de las operaciones que no necesariamente son ventas. Luego las compras, cómo las compras se deben asociar a esas ventas y luego cómo esas compras están asociadas a una política de crédito comercial. Ese es el crédito que no nos cuesta. Recordamos que este crédito que nos están dando los proveedores, en sana teoría es un crédito que no debería generar intereses. Es un crédito que el proveedor nos da a nosotros porque lo ocupa vender. De la misma forma que nosotros vendemos a crédito. Y luego están todos los supuestos de salida de efectivo, el pago de los alquileres, el pago de los sueldos, o sea, todos los gastos que requieren efectivo. Y tenemos la salida de efectivo. Luego armamos el algoritmo de caja mínima, igual al flujo de caja, más caja inicial, y nos da a nosotros esencialmente la posición final de caja para cada mes y nos da la posición final de caja para el periodo considerado. Entonces vemos que es una herramienta poderosísima de planificación financiera y es lo que yo necesito que en cada uno de los trabajos o que ustedes en cada uno de los negocios que administran o que tienen interés pues puedan tener esta herramienta como uno de sus principales instrumentos de gestión. Muy bien. Eso es lo que tengo para mostrarles, esperando que esta charla pues haya sido muy provechosa y nos vemos en la próxima.